Y pues lo que yo les quiero compartir en los próximos minutos será enfocado evidentemente hacia el quirófano. Tomaré algunos conceptos que ya platicamos, pero que es importante dejar como un poquito claros para poder poner en contexto las siguientes charlas que tendremos en este webinar. Y bueno, pues como ya mencionamos, el cambio climático es la variación del clima que nosotros causamos con nuestra actividad. En este caso, en nuestra actividad profesional para el tema de hoy, que nos atañe el día de hoy. Y en general, como ya nos comentaron, los gases con efecto invernadero, pues es cualquier gas que permite el paso de la luz, pero no que no salga el calor en la atmósfera. Y el más común es el CO2. El dióxido de carbono tiene una vida media de hasta 200 años y esto hace que la actividad humana de gases invernadero, ¿no? Entonces, para entrar en contexto con el título de esta charla, que son las emisiones totales de carbono, pues resulta que estas representan como la cantidad total de gases en efecto invernadero emitidos a la atmósfera derivado de las actividades que realizamos. Y se utiliza justo el CO2 como la medida internacional y como de concepto para hablar de todos los gases con efecto invernadero que nosotros generamos. Cuando hablamos de México, pues resulta que México ocupa el lugar 12 en el 2022 de más de 260 países. Estamos en el lugar 12 en cuanto a la producción de CO2 en todo el país. Y esto es pues altísimo, ¿no? O sea, es realmente algo muy representativo. En ocasiones estábamos, en años previos, habíamos estado Brasil, entre los países de América Latina, Brasil estaba un poco más arriba y ahora lo hemos superado. Entonces, esto no es nada alentador y sí nos habla de que tenemos que empezar a tomar cartas en el asunto. Esto es una emergencia. Y cuando ya hablamos del sector salud, las emisiones nacionales de México, el porcentaje que el sector salud genera de emisiones de CO2 es el 3.4%. Esto a lo mejor suena poco, pero a nivel mundial el promedio está en 4.4%. Y con este porcentaje, México está en el lugar 11 de sistemas de salud más contaminantes del mundo. Si el sistema de salud en general en todo el mundo fuera un país, ocuparía el lugar quinto del más contaminante, ¿no? Y entonces México está en el onceavo, su sistema de salud realmente contamina. Pues creo que ya nos tiene que quedar claro que esto tiene muchísimas consecuencias, no solamente en el clima, sí, pero también en la generación de enfermedades por vectores, en sequías, en inundaciones, en cambios, pues, o sea, en aumento en el nivel del mar, incluso en transmisión de vectores. Y a la vez que estamos haciendo un sistema de salud que necesita responder a todo esto que está sucediendo, el sistema de salud también genera repercusiones ambientales. Contamina, tenemos eliminación de sustancias químicas, de medicamentos, estamos consumiendo agua, energía, y entonces estamos en un círculo vicioso, ¿no? A la vez que como sistema de salud estamos tratando de subsanar todo lo que está pasando por el cambio climático, nosotros estamos contribuyendo de una manera muy importante. Es así que yo creo que es una responsabilidad ética y personal que todos los hospitales revaluemos nuestra responsabilidad en cuanto a sustentabilidad ambiental y específicamente entrando en materia, decir que los quirófanos son muy responsables de generar una gran huella de carbono, porque consumen cantidades grandes de energía y además producimos muchos desechos. Entonces, somos los responsables en el área quirúrgica de generar del 25 al 40% de los desechos de un hospital. Y esto equivale a lo que sería por cirugía, imagínense esto, un viaje de ida y vuelta cruzando prácticamente el país, de Mérida a Tampico, en un coche. Y eso es por cirugía. Pensemos cuántos quirófanos hay y cuántas cirugías se realizan en el país todos los días. ¿Y por qué es lo que tenemos que empezar? Creo que lo primero que me gustaría transmitirles es que tenemos que reconocer que contaminamos. Y esta es una encuesta global en donde interrogaron tanto al personal quirúrgico como al personal no quirúrgico del sector salud y solamente el 57% de los cirujanos cree que el cambio climático impacta en la salud de los pacientes, pero solamente el 33% sabe que el sector salud contribuye al cambio climático. Casi un 30%
cree que no, que nosotros no contaminamos y que no tenemos ninguna responsabilidad. Entonces, es bien importante empezar a crear la conciencia. Tenemos que empezar por darnos cuenta de que sí, sí contaminamos y de que tenemos responsabilidad. Y parte de nuestra responsabilidad es autoeducarnos. Y yo por eso les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estar en este webinar, porque estamos dando un primer paso en generar esta conciencia que es muy importante. ¿Y en qué contaminan los quirófanos? ¿Cuáles son los dominios en donde principalmente se ha identificado? Pues existen 5, esto ya está estudiado, ya está en metaanálisis, cada vez hay más literatura al respecto, y son 5 principales que trataremos además a lo largo del webinar y que seguirán platicando de manera un poco más profunda los ponentes que seguirán después de mi presentación. Y el primero son los dispositivos y los materiales de un solo uso, la basura, que clasificamos de manera incorrecta, los gases anestésicos, la energía y la electricidad, y los sets de instrumental que contienen numerosas piezas que no se utilizan y que va de la mano con la parte de la esterilización. Este es un metaanálisis en donde me gustaría señalarles algunos datos muy curiosos, ¿no? Ellos se tomaron la molestia de reunir todos los estudios que estaban publicados en donde se medía la huella de carbono que generaban las cirugías. Si ustedes ven en la primera gráfica que tiene colores, la escala es del 0 al 5, va de 5 en 5. Y en la gráfica del otro lado, la escala es de 100 en 100. La misma cirugía en diferentes partes del mundo genera una huella de carbono muy diferente. Una cirugía de catarata en la India genera 7 kilos de CO2, mientras que la misma cirugía en Reino Unido genera cerca de 200. Entonces, esto nos habla de las desigualdades, del grado de contaminación, de las alternativas que existen, pero también de que el cambio climático no es justo. El cambio climático nos afecta a todos, independientemente de la parte del mundo en el que vivamos. Por otro lado, como ustedes pueden apreciar, la mayoría de los generadores de basura en los países de primer mundo, donde se hicieron estos estudios, nos muestran que es por desechables, por uso de instrumento que se va a la basura, y la otra parte es por los gases anestésicos. Pero si vemos en la parte de los países en vía de desarrollo, la electricidad también es muy importante. Entonces, esto lo tenemos que considerar porque la huella de carbono que podemos generar incluso en el país, en diferentes quirófanos de nuestro país, la etiología o la causa no es la misma. Y esto va a depender de nuestros recursos de energía, de las dinámicas y de los lineamientos que tengamos en cada quirófano. Voy a pasar rápidamente a hablar un poquito de cada uno de estos puntos. En cuanto a los gases anestésicos, únicamente comentarles sin profundizar en el tema, porque vamos a tener después una charla específica, que los gases que utilizamos en anestesia forman parte de lo que se conoce como fluorocarbonos, que en algún momento en los 90 el protocolo de Montreal los prohibió porque destruían la capa de ozono. Entonces, cuando se hizo este reglamento, pues fue una muy buena noticia, pero entonces aumentó el uso de hidrofluorocarbonos. Los hidrofluorocarbonos no destruyen la capa de ozono, pero generan gases con efecto invernadero. Entonces, cuando se dieron cuenta de esto, se tuvo que hacer la enmienda de Kigali para poder contrarrestar este sobreuso ahora de hidrofluorocarbonos. Pero resulta que los gases de anestesia, como son de uso médico, nunca han sido regulados por ninguno de estos tratados internacionales. Es así que hoy en día sigue sin regularse su uso como gases de efecto invernadero y representan una de las causas más importantes de contaminación. Ahora, en cuanto a los desechos sólidos, como bien comentó la doctora Cote, creíamos en los 80s que utilizar materiales desechables disminuiría el riesgo de infección de sitio quirúrgico o de contaminación de la herida, lo cual hoy en día aún no está demostrado. Y entonces nos podemos encontrar con situaciones como estas, en donde tenemos que usar planeras, riñones, jeringas desechables para colocar una sonda Foley, ¿no? En cada kit que se abre, bolsas de basura que vienen ya incluidas, existiendo otras alternativas. Nos encontramos en hospitales con baunanómetros, con manguitos desechables, uno por paciente, con jeringas septos de plástico y una cantidad innumerable de material desechable que pues obviamente aún si consideráramos el proceso de esterilización y lavado de un material reusable,
nunca nunca sobrepasan la cantidad de emisiones de CO2 que genera el material de un solo uso. Este es un estudio en el que pareciera muy lógico y muy simple, pero ellos vieron cómo una tijera de acero inoxidable, compararon una reusable de acero inoxidable, una desechable de acero inoxidable y una desechable de plástico. Y vieron cuál era su contribución ambiental. Y, por ejemplo, para la reusable de acero inoxidable le dieron 4.500 usos. Y aún así, midiendo la cantidad de agua y de energía que se necesita para esterilizarla, es muy por debajo el impacto ambiental que genera al compararla con una tijera, por ejemplo, desechable de acero inoxidable. Entonces, evidencia hay, y algo que les quería mostrar en esta gráfica es cuando hablamos de contribución en el impacto ambiental, a veces como que no nos cae el 20 de qué tanto, no solo estamos hablando de emisiones de CO2, estamos hablando de capa de ozono, estamos hablando de agua, de campos, de los campos de la acidificación del agua, de los campos freáticos, etcétera, ¿no? Entonces, del consumo de fósiles para la generación de combustibles, es como, implica muchísimas cosas que no debemos de perder de vista. En cuanto a los textiles, pues definitivamente no hay manera, todos los estudios, y es muy evidente que mientras usemos batas, gorros, botas desechables, pues siempre el impacto ambiental será mayor. Entonces, aquí les muestro cómo si lo comparamos todos estos campos y todos estos uniformes que utilizamos desechables y los comparamos con algo reusable, aunque aún incluyendo el lavado y la energía que se utilizan, pues siempre el impacto será menor. Y como tenemos algunas alternativas para evitar esa generación de basura. Este es en el quirófano en el que yo trabajo, en el centro donde yo trabajo, el año pasado decidimos pues ver cuáles eran las áreas de oportunidad que podíamos hacer e implementar para disminuir las emisiones de carbono. Y nos dimos cuenta que en nuestro centro, uno de los principales generadores de contaminación era la cantidad de desechables que estábamos utilizando. Incluso nuestros pacientes, cuando llegaban a un procedimiento, utilizaban una bata desechable. Entonces, al sustituir todo esto por campos y por batas de tela, por zapatos de reuso, que es de uso exclusivo para el quirófano, logramos disminuir más de 600 kilos la basura en un año. El otro campo que es importante mencionar son los empaques excesivos de polipropileno. Y es importante que busquemos alternativas de las que se hablará más adelante, así como programas de reciclaje, que a veces pasamos por alto. Y me quiero detener en la adecuada separación de desechos, porque aquí la producción de basura es algo que se nos pasa, ¿no? Quedamos por que no nos damos cuenta, que no tenemos en mente y que echar una gasita que no iba en la bolsa roja, pues no importa, ¿no? Es una gasita. Pero resulta que realmente la producción de RPBI de un hospital debe de ser del 7% en promedio. Algunos establecimientos la reportan hasta del 40%. ¿Y esto por qué podría ser importante? A veces no tenemos en mente cuál es el proceso que tiene que llevarse a cabo para el tratamiento final de los desechos de RPBI. Idealmente y en un mundo ideal podríamos meterlos a un autoclave o a una máquina especial que los esteriliza y después se pueden ir a la basura común, pero eso no sucede. Lo que sucede es que tenemos que contratar empresas que las recogen, que las incineran, contaminan, pero además el incremento y los costos son muy importantes. Es ahí la importancia de no echar la gasita donde no iba, ¿no? Como empezar a hacer conciencia en esto. Finalmente, las Rs que antes teníamos y que a lo mejor todavía tenemos en mente, espero en nuestra vida diaria de reducir, reutilizar y reciclar, cada vez están siendo sustituidas por 10 Rs. Ya no son 3. Tenemos todas estas Rs que forman parte de lo que conocemos como una economía circular, que lo que está buscando es finalmente sistemas más sustentables, no solamente en el sistema de salud, ¿no? Desde la materia prima, lo que utilizamos para producir, pensar en diseños más ecológicos, producirlos de manera más ecológica, distribuirlos con un consumo local y al final lograr el reciclaje para poder disminuir el residuo. Entonces, si esto lo viéramos como aplicado a nuestra práctica clínica,
Yo lo planteo como en este triángulo, en donde, como ven, reciclar lo puse hasta abajo, porque primero tenemos que pensar la decisión, después, por ejemplo, no necesito abrir esta pinza, ¿no? Rechazar, ¿por qué? Porque a lo mejor no voy a utilizar esta bata desechable, puedo utilizar una bata de tela. Voy a reducir el consumo de gases anestésicos tipo desflorano. Y vamos a reusar las compresas que sobraron, que no se utilizaron y pueden servir para limpiar el quirófano. Y al final lo que va a quedar, lo que reciclamos debe de ser lo mínimo. Entonces, para lograr este proceso, pues nos tenemos que informar, tenemos que investigar, ver cuáles son las condiciones de nuestro quirófano. Y una de las estrategias que ha funcionado en otros países es hacer un comité multidisciplinario. Es decir, juntar, buscar gente que esté interesada, si nosotros aprendemos, si nos comunicamos, si empezamos a crear conciencia con nuestro círculo quirúrgico, pues reunirnos y decir, bueno, ¿cómo está nuestro quirófano? ¿Qué está sucediendo? ¿Y cuáles son nuestras oportunidades y áreas, nuestras áreas de oportunidad? A largo, mediano, corto plazo, ¿cuáles dependen de nosotros? ¿Cuáles dependen de la administración? ¿Cuáles son de actitud y cuáles podemos ir transformando sobre la marcha? Hay cosas que no vamos a poder resolver mañana, pero a lo mejor sí puedo mañana llevar un gorro de tela. Entonces, para terminar, solo les quiero transmitir que los quirófanos sí contaminan, contaminan mucho. Hay 5 acciones con evidencia que se nos deben de quedar en el corazón. Limitar el uso de gases, preferir material reusable cuando sea posible, reprocesar y reciclar. La adecuada separación de desechos para disminuir la producción de RPBI. Limitar los sets instrumental a lo esencial y abrir solo lo necesario. Desconectar, apagar o disminuir el uso de máquinas cuando no están en uso, así como los recambios de las salas de quirófano, por ejemplo, en los sistemas de ventilación. Es una responsabilidad de todos y todos lo podemos hacer desde nuestras trincheras. Quiero compartirles para terminar, estas son distintas iniciativas que hay en diferentes partes del mundo, también en nuestro país, para lograr alcanzar una meta que se propone la Organización Mundial de la Salud de hacer emisiones netas cero de CO2 para el 2050. Y con este video les quiero compartir una iniciativa de la MSG que hicieron los residentes del Hospital Militar para conmemorar este día.